Les presento a Jaime Caro Morente. Él es profesor investigador postdoctoral sobre la alt-right en Estados Unidos, en la Universidad Autónoma de Madrid, y se doctoró en historia por la misma universidad y Convención Internacional de Columbia University. Y es autor de un paper que es interesante, que tienen el link en el episodio de Epidemia Ultra, y si no, después lo ponemos por acá por el chat, de un artículo que se titula Trump y la alt-right, el discurso de la identity politics blanca. Es muy interesante porque te da las herramientas básicas para empezar a entender, o al menos empezar a investigar, a, a entender de qué se trata la alt-right, que es este movimiento tan complejo del que vamos a intentar dilucidar hoy al menos algunas claves, porque si podemos en 1 hora y media resolver esto, Jaime, no creo que seamos serios, ¿no? No, sería un poco vender crecepelo a la gente y es un asunto muy complejo y que da para bastantes horas de discusión, debate y de hecho en la Sí. academia se sigue todavía discutiendo y debatiendo. Tal cual. Bueno, voy a compartir con ustedes una presentación simplemente para ver algunas imágenes, ¿no? Para discutir también con ustedes alguna cuestión. Van llegando ya preguntas. Les aviso que pueden mandar sus preguntas por chat. Vamos a intentar contestar todo lo posible. Pero bueno, la idea, como les decía, es un poco discutir este movimiento de la alt-right, intentando entrar a sus claves. Agradecemos a la Werkstatt für Sozialforschung, al colectivo de estudio e intervención social que organizan esto junto con Epidemia Ultra, y a Rombo Podcast, que nos da una mano con los podcasts, ¿no? Para empezar, Jaime, si alguien pudo escuchar, y si ya pudieron escuchar los episodios de Epidemia Ultra sobre la alt-right, hablamos mucho de varias cosas, algunas cosas ya estarían resueltas, igualmente si tienen preguntas son bienvenidas, pero hay una cosa que tal vez no profundizamos porque claro, es un poco difícil construir un relato y no hacerlo aburrido si uno se empieza a meter con categorías, con grupos, con subgrupos, con subtribus. Y claramente, si bien lo mencionamos, que hay muchos subgrupos para mencionar y que de alguna manera orgánica o inorgánicamente incluso pertenecen a este paraguas que sería la alt-right, hay muchos grupos que estaría bueno mencionar y aprovechar que hoy estamos acá para contar esa mirada que dimos en el podcast. Y cuando le dije a Jaime, bueno, Jaime, dame una imagen que represente a los grupos de la alt-right, Jaime me respondió con la sinceridad que lo caracteriza, no hay, Franco, una imagen. Bueno, entonces encontré una que está bien, pero es muy criticable. Entonces, para empezar y para empezar a entender de qué se trata el movimiento de la alt-right, lo dejo a Jaime que nos cuente de qué se trata y que nos explique qué está mal en esta imagen. Sí, como ya dijimos en el podcast en su momento, la alt-right es un movimiento reaccionario que reacciona pues a las potencias de la izquierda estadounidense, de la teoría crítica racial y de todo ese trabajo que hizo pues de deconstruir lo que es la raza y el género y que pues prácticamente podríamos decir que se funda en 2012. Ya estaba la pregunta ahí lanzada en una encuesta de si conocía a Richard Spencer. Bueno, pues Richard Spencer es precisamente el que inventa el término de la alt-right o de la derecha alternativa. Y la alt-right prácticamente es una reacción blanca. Por ejemplo, en el paper yo pongo la identity politics blanca. Y es un movimiento que, si bien se puede conceptualizar bastante bien y se puede delimitar bastante bien, hay que decir que es un movimiento rizomático. ¿Con esto a qué nos referimos? Nos referimos a que si de verdad quisiéramos hacer un mapa de todas las identidades ideológicas que hay en la alt-right, deberíamos hacer un mapa que estuviese pues bastante diseminado en determinados sitios y con interrelaciones muy anárquicas, súper Uh -huh. anárquicas. Entonces, para facilitar un poco el trabajo, se hace este tipo de esquemas. Y este esquema, esta imagen que estamos viendo, si bien lo más criticable ahora mismo podemos decir que es eso de el centro a la izquierda, Sí. situado en el centro, y cuanto más te vas alejando a la derecha es más ultraderecha, no tiene por qué ser, porque, por ejemplo, justamente el punto medio, que es el racially conscious libertarian, esa persona puede ser igual de derechas o incluso más de derechas que, por ejemplo, el nacionalsocialista. O el nacionalsocialista, en términos económicos, es más tirando al supuesto centro que precisamente el paleolibertario, que no lo encontramos ahí. Pero ese esquema nos sirve porque
tiene dos paraguas, que es lo más interesante que tenemos que ver en la alt-right. La alt-right, si bien, como he dicho, es un movimiento que se limita bastante bien y es rizomático, se puede limitar en dos almas. Y estas Ujú. almas tienen que ver con la identidad blanca, cómo la entienden. Entonces tendríamos a la izquierda tenemos situado la alt-right y a la derecha la alt-right. La alt-right, que no nos confundan su nombre, entre comillas, es decir, es alt-right, pero que a su vez se denominan alt-right porque no le dan tanta importancia, supuestamente no le dan tanta importancia a la defensa de la identidad blanca como la pueden tener los identitarios, que en este gráfico explica como Richard Spencer, aunque Richard Spencer es neonazi, o los nacionalsocialistas son los supremacistas blancos o los no nacionalistas. Es decir, la única diferencia que hay es que la alt-right es un nacionalismo, se definen a sí mismo como un nacionalismo cívico blanco, es decir, entienden que la raza blanca es una jerarquía racial, entienden que es una identidad racial que se tiene que defender de algo. Ya veremos el por qué se tiene que defender de algo, pero ya de por sí están diciendo que son blancos y que se tiene que tener una defensa de ellos. La única diferencia que tiene con la alt-right es que la alt-right dice que efectivamente la identidad blanca se tiene que defender, pero la mejor manera de defenderla es o bien creando en unos estados diferentes, es decir, separación blanca, o bien instituyendo estados blancos que directamente opriman a las minorías raciales hasta el punto de tener que echarlas de esos estados. Es decir, al fin y al cabo estamos hablando de la misma solución, que es prácticamente una limpieza étnica en un estado blanco totalmente. También es cierto que, Ujú. si bien la alt-right dice, la alt-right en este sentido sería como la más pura de la alt-right, la parte más pura de la alt-right, porque la alt-right viene a decir que las jerarquías raciales se han roto con la posmodernidad, entonces ya estamos en un juego horizontal de identidades. Por lo tanto, si tú eres de identidad negra o de identidad latina, estás en tu derecho de defenderte, de defender esa identidad, de sentirte orgulloso de esa identidad, y entonces los blancos lo que tienen que hacer es prácticamente lo mismo. Entienden que ya no hay jerarquías, que se han roto. Es decir, esto Ujú. obviamente desde la teoría crítica racial ya está criticado, ya se ha criticado. Se sabe que la jerarquía racial tiene una cúspide que es la blanquitud y a partir de ahí va bajando. La alt-right lo que viene a decir es que eso en verdad no es así y que ya se ha producido se han igualado todas las identidades y todas las identidades tienen que jugar en el mercado político para defenderse a sí mismas. Si tú eres una mujer feminista, pues tú puedes votar a una opción feminista si tú quieres. Entonces, un blanco debería poder votar a una opción blanca para defender supuestamente su identidad porque está atacada supuestamente. En cambio, la alt-right viene a decir que, si bien es cierto, se nutre, porque al fin y al cabo el creador del alt-right es el creador de ese discurso de que todo se ha igualado, que es Richard Spencer, se nutre de ese supuesto juego en horizontal de identidades. Al fin y al cabo siempre sale como la patita nazi o la patita Ujú. supremacista blanca, que dice que, al fin y al cabo, la raza blanca es superior y la civilización blanca es superior. Entonces, al fin y al cabo es como la parte más radical, más Sí. supremacista blanca, la que más se lo cree. No, y también hay una cosa más que tal vez no se puede apreciar acá porque es un eje y es unidireccional del centro hacia la extrema derecha, ¿no? Y con todas las apreciaciones que acabas de decir, tampoco queda claro que esta categorización también tiene que ver con los acentos que ponen, ¿no? Es decir, se solapan estos grupos naturalmente. Hay grupos que pueden ser identitarios como Richard Spencer, que por cierto, más del 50% de la gente que está acá lo conoce, así que nos ahorramos la próxima discusión. No, mentira, vamos a comentar algo sobre Spencer, pero puede ser identitario y puede ser más o menos nacionalista, más o menos libertario, más o menos, por ejemplo, a favor o en contra de la intervención del Estado. Y ahí donde esa constelación hace también que sea tan complejo, porque no es que la alt-right piensa así en todos los aspectos de la vida pública y política y cultural y demás. Pero bueno, Sí. vamos a ir avanzando. Seguramente vamos a volver a alguno de estos. Tal vez el día de hoy merece la pena que en algún momento hablemos también de lo que pasó en Argentina, ¿no? Porque
hay una conexión acá. Pero antes de eso, vamos a meternos con Richard Spencer, que preguntábamos recién, insisto, 53% sabe quién es. Con lo cual, lo importante tal vez sería entender un poco qué piensa y de dónde surge, ¿no? Por qué este señor llega a ser el líder de este movimiento, o al menos el líder identificable? No sé si se lo puede calificar efectivamente del líder, si alguna vez lo fue, más allá de sus aspiraciones. ¿Dónde está ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde terminó después de todo este tiempo, después de la presidencia de Donald Trump? Y en algún punto también conectarlo con algo que estaba antes en la lista, que es los paleoconservadores, ¿no? Que son este grupo que algunos, o al menos es una visión para entender a la alt-right, los califican del inicio de esta alt-right, ¿no? De sus, si querés, de sus orígenes. Así que, ¿qué nos puedes contar, Jaime, sobre estas cuestiones? Bueno, lo primero que habría que decir es que Richard Spencer fue líder teórico, líder ideológico de la alt-right, es el que aquilata el nombre, es el que lo encuña. El nombre es en 2012, y si bien es cierto que no es él solo, ¿no? Él venía ya de perseguir militares, movimientos de supremacistas blancos y todo eso. Y lo más interesante es que él tiene una carrera universitaria y empezó a hacer un doctorado en, en una cosa muy interesante, que es precisamente en la música, en los ensayos filosóficos de Theodor Adorno sobre la música. Es decir, aquí más o menos, si alguien sabe un poquito de filosofía, ya sabemos por dónde estamos tirando. Theodor Adorno es uno de los grandes filósofos de la Escuela de Frankfurt, y a la vez de la Escuela de Frankfurt es lo que sirvió de mimbres para que se desarrollase la teoría crítica racial. Es decir, estamos hablando de una persona Ujú. que está instruida en filosofía, y está instruida en la filosofía más complicada de toda la izquierda. Es decir, sabe perfectamente cómo se mueve la izquierda en ese sentido. Entonces Richard Spencer en el 2012 se une a una corriente que venía a criticar a los neoconservadores. Los neoconservadores, pues es ese grupo neocon que se funda casi en los 70-80, que prácticamente tenía el poder el Partido Republicano. Y tenemos por aquí, has puesto muy bien a Samuel Francis, que es el primer crítico, por así decirlo, con los neocon, que viene a decir que los neocon no tienen nada de conservadores y que tienen mucho de nuevo, en el sentido de que habían perdido totalmente el norte en lo que se refiere a defender los valores conservadores de la sociedad estadounidense. Y con valores conservadores también él se refiere no explícitamente no lo pone, pero se refiere obviamente a la jerarquización racial que había en los años 50 y 60, que todos los podemos ver, con los típicos barrios segregados de clase media blanca, todos con su coche, el padre que va a trabajar, la madre que se queda en casa, dos chiquillos, un perro y un jardín fenomenal. Pues al fin y al cabo se había perdido como la defensa de ese sujeto, que al fin y al Ujú. cabo es el hombre blanco. Y lo que viene a decir en el libro, viene a decir que se había perdido eso, los neoconservadores habían perdido el norte, y por lo tanto se tenía que fundar un movimiento que recuperase todo eso. Ujú. Richard Spencer coge esta ola, la surfea y le mete toda la ideología neonazi supremacista blanca que tiene él. Por eso es lo más importante en el año 2012. Ahora, el problema que tiene Richard Spencer es que es el líder teórico de un movimiento muy difuso, que no tiene grandes teóricos, porque también es cierto que su núcleo se da en Internet, en la cultura digital. Entonces, mientras está ahí, está bastante bien, pero ya empiezan a surgir influencers que no están de acuerdo con filosofía neonazi prácticamente, entonces va perdiendo un poquito apoyos. Y hay que decir que ya en 2016, con la presidencia de Trump, directamente pierde el liderato del alt-right, y el alt-right pasa a tener otros líderes que pueden ser influencers de redes sociales o el mismo Trump, por ejemplo. Ujú. A partir del 2016, Richard Spencer desaparece de la escena política junto a un amigo suyo, Milo Yiannopoulos, que tenían una revista que ya lo comentaremos más adelante. Hace siete Eh, años ya eso, ¿no? Es bastante sí, tiempo. sí, hace ya bastante tiempo. Sale de la vida política, bueno, de la vida política, no, de la vida pública, ¿no? En cierto sentido. Y se sabe que regresa después
se regresa otra vez a Twitter y empieza a tuitear y se ve que está bastante cambiado, es decir, ya no es el mismo neonazi de antes, es decir, está más blando en sus posturas y está muy crítico con la alt-right porque dice que precisamente es un movimiento político que era democrático, que era popular, que eso ya se Ujú. ha perdido, que ya está dirigido de cúspide hacia abajo, es Claro. decir, te dice que es el Partido Republicano el que se está sirviendo de ello y de la identidad blanca y de todo eso, pues no habla tanto, no habla tanto la verdad. Ujú. Lo que sí es que a algunos de nuestros oyentes a lo mejor sí que les interesa saber que en términos geopolíticos sí que está bastante activo y tiene opiniones muy diversas de apoyo a lo que es la civilización china como modelo, ¿no? Ujú. Igualmente también apoya en la guerra de Ucrania, apoya a Ucrania, pero se queja de que en Ucrania haya combatientes nazis. Es decir, es algo curioso sabiendo de dónde viene precisamente. Sí, bueno, ahora vamos a conocer un poco más de lo que ha hecho él cuando estuvo en ese lugar de liderazgo, si se quiere, de la alt-right. Acá, bueno, medio que ya lo respondimos, pero Viviana Guledo nos preguntaba justamente sobre él y ella escribe, cuando lo escuchó en el podcast, ¿no? Le dio la impresión de que era un tipo académico, intelectual, ¿no? Y por otra parte parece que todo viniera desde lo más emocional, su discurso, ¿no? Entonces se pregunta alguna vez dónde está parado este señor desde el punto de vista de, o sea, esto que decías al principio, ¿no? Relacionado con entender a pensadores, a filósofos de Europa. En algún momento hablamos de que trajo a la Nouvelle Trois o ideas de la Nouvelle Trois a Estados Unidos y qué sé yo. Entonces, es medio confuso eso, ¿no? No se sabría bien de dónde está, pero capaz que lo podemos responder un poquito más adelante cuando justamente hablemos de tema nacionalismo blanco en concreto y demás. Pero quisiera mostrarle, ya que complementando un poco con lo que dijo Jaime, ya que mencionó a Trump y mencionó a esta crítica que hace Trump, perdón, que hace Richard Spencer de lo que pasó con la alt-right, miremos un video que está subtitulado y que es muy interesante. A ver, ahí va. Espero que... Ah, yo no compartí. Tengo que volver a compartir porque no compartí con sonido. Siempre hago lo mismo. Ahora sí. Ahí está. Bueno, espero que se vea y se escuche. No, I think Donald Trump is a kind of alt right hero. Donald Trump was that. Donald Trump and the alt right have a deep connection. And because we're both about identity, the alt right is about identity. I mean, look, I kind of like the idea of the alt right as a general catch all term, you know, like you're against the mainstream, you're you know, you don't like the liberals or Hillary or whatever. But if the alt-right is going to really, that's fine, but if the alt-right is going to really have meaning, it has to be about identity. It has to be identity politics for white people in the 21st century. That's what the alt-right is. It's a true alternative. But you don't think he's a supporter of the alt-right? No, I just said that. I think he's a kind of hero. He's a kind of meme of the alt-right, you could say. But no, I do not think Donald Trump is Richard Spencer. I don't think Donald Trump would be the president that exactly that I would want. What I see is that Donald Trump, if Donald Trump's a kind of arrow, he's pointing in our direction. He's pointing towards identity politics, and he's not pointing towards the conservatism of George W. Bush and so on. Bueno, este señor es el autor de esta revista, o el editor, mejor dicho, ¿no? De Editor. Radix Editor, exacto. Y es de alguna manera la cabeza visible, como veníamos diciendo, que tenemos que conocer para poder entender de alguna manera esta base, ¿no? De la alt-right. Y para seguir, y no sé si querés comentar algo sobre el video ahora, pero mientras te meto la pregunta de paso que nos hace Miguel Montero, que nos dice, ¿cuál sería de alguna manera el enlace, la conexión de lo que habíamos visto de la revolución conservadora, de la Nouvelle Trois en la clase pasada con Arsenio, con esto de Spencer y compañía, o si es algo separado, independiente, ¿no? Sí. Bueno, con respecto al vídeo, hay que decir una cosa. Richard Spencer es un gran orador y en ese vídeo se ve como que hace aguas, ¿no? Es decir, comunicativamente como que no sabe dónde moverse porque no quiere decir una cosa con claridad y no quiere decir Donald Trump es el presidente de la alt-right.
porque sabe que eso no le beneficiaría a Donald Trump. Es Claro. decir, pensad que ese vídeo creo que está tomado antes de las elecciones de 2016, es decir, como un mes antes. Si de repente Richard Spencer, un reconocido neonazi, que ahí dice que es muy interesante para que veáis, es un reconocido neonazi, pero que dice que esto no va sobre más ideología, esto va sobre identidad. Esto va sobre identidad y lo dice muy claro. Esto va sobre identity politics for the white people in the 20th century. En el 21 century, ¿no? Identidad política, es decir, políticas para los blancos en el siglo XXI. Esto va solamente de identidad. Se suma a ese caballo, pero no quiere decir claramente que Donald Trump es el presidente de la alt-right. Lo que sí dice, una idea muy interesante, que es la que yo he dicho antes con respecto a Samuel Francis, dice, lo que sí sabemos es que Donald Trump no es el presidente como George W. Bush. Y suelta ese nombre como si ese nombre no significase Sí, nada. sí. George W. Bush se presentó como voy a ser el que dé otra vez protagonismo a los neocon en Estados Unidos. Es decir, Bush se presentó bajo ese prisma, bajo ese halo de que iba a renovar a todos los neocon con su presidencia. Y aquí, en este vídeo, se ve a un Richard Spencer que no quiere decir que Trump es el presidente de la alt-right, de hecho es que es el único presidente de la alt-right y es el único posible que había en ese momento, no lo quiere decir para no perjudicar a su elección. O sea, él mismo se autointerpretaba como un lastre, ¿no? Exacto, él mismo se interpreta como un lastre y rápidamente Tremendo. cambia esto va sobre la identidad, esto va sobre políticas para los blancos y yo creo que Donald Trump va a ser el que haga la política para los blancos. Al fin y al cabo lo que te está diciendo es que Donald Trump va a ser el presidente de la alt-right, porque la alt-right, en sus propias palabras, va sobre identidad, sobre la Tal identidad cual. blanca. Es decir, Ujú. se sabe que es un lastre. Él lo Sí, sabe que sí. tiene que dejar la batuta a alguien más porque si no hace todo el movimiento aguas. Luego, con la pregunta de ¿la alt-right tiene que ver algo con la Nouvelle Droite francesa? Totalmente. Es decir, la alt-right es un fenómeno muy yankee, muy estadounidense, muy apegado a estructuras raciales estadounidenses, muy autorreferencial en lo que se refiere a Estados Unidos, pero está muy apegado a Europa también. Como he dicho, Richard Spencer, a quien lee es a la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, si bien desarrolla, es decir, la Escuela de Frankfurt, para quien no lo sepa, la Escuela de Frankfurt es una serie de filósofos, sociólogos, etcétera, etcétera, que estaban radicados en Frankfurt en los años 30 y que eran judíos en su gran mayoría y que por el tema de la Segunda Guerra Mundial y el régimen nazi tuvieron que huir a Estados Unidos y en Estados Unidos desempeñan toda su labor filosófica. Al fin y al cabo, las raíces de donde vienen de un marxismo europeo, vienen de una filosofía europea y Richard Spencer ha leído a esos europeos. Al igual que Richard Spencer lee a todos los poppers de la Nouvelle Droite, al igual que él lee, por ejemplo, a Julius Evola. Y Richard Spencer sabe que, como hemos dicho, y ahora hilo todo esto, no sé si la pregunta está más o menos respondida, yo creo que sí. Es decir, Adelante, adelante. sí, Richard Spencer no es el único que hay, aquí hay otros filósofos más de la alt-right que vienen directamente de leer a Julius Evola y a la Nouvelle Droite. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo precisamente de ese nombre, que es muy importante, entonces voy a seguir con Radix. Richard Spencer, como hemos dicho, sabe que tiene que irse a un segundo plano. Él es muy buen orador, él ha conseguido tener una masa de gente aplaudiéndole, ha podido hacer manifestaciones en Washington, D.C., en Virginia, pero sabe que tiene que irse a un segundo plano y que su segundo plano también es una cosa que a él le gusta bastante, que es una cosa que aprendió en su carrera, en su máster y en su doctorado, que le gustan los libros, le gusta leer, le gusta plantear nuevas ideas. Y hilando con la Nouvelle Droite, le gustaría ser un ideólogo, le gustaría ser como un Julius Evola. Entonces, ¿el que dice? Voy a conseguir un poquito de financiación de un instituto de extrema derecha que hay en Estados Unidos y voy a fundar una revista que sea de pensamiento de la alt-right, que desarrolle todo lo que yo quiero desarrollar de la identidad blanca y de esa ruptura de la jerarquía racial y conceptualizar toda esa horizontalidad del mercado de identidades y de por qué hay que defender la identidad blanca y por qué la identidad blanca es mejor, voy a editar una revista que no sea la típica revista nacional socialista o de neonazis, de Hitler tenía razón, los judíos están por todo el planeta enculubrando para prácticamente hacer que la raza blanca desaparezca, ¿no? Lo que dice es, voy a tratar
este tema y voy a ser como un gran ideólogo, como un gran filósofo. Y aquí a la izquierda tenemos, bueno, tenemos dos imágenes. A la izquierda tenemos el Radix Journal, que es un librito, son libritos, y lo que él pretendía era que fuese bianual, es decir, una revista académica de pensamiento bianual, y este es el primer número. Y a la derecha lo que tenemos es la página web Radix, que era pues un poquito de agiprop, ¿no? De agitación y propaganda, que eran artículos cortitos que no eran muy pensados, que eran para reaccionar siempre a lo que estaba pasando en el momento, ¿no? En cambio, lo de la izquierda era como más. Y el primer número es The Routine of the European Identity. Aquí, para otra vez que no haya siempre identidad blanca, raza blanca, para evitar esos términos, pues dice la identidad europea. La identidad europea da por hecho él que es precisamente la blanca. Y en esta revista es muy importante porque el primer artículo que hay es uno de los grandes temas de la alt-right, que es la teoría del gran reemplazo, pero expuesta académicamente con datos. ¿Sí? Antes de que digas qué es eso, esa es la encuesta. Vamos a preguntar a las y los que están conectados si saben lo que es la teoría del gran reemplazo. Y mientras tanto, para la pausa, hasta que nos respondan, acá hay una pregunta de Saúl, no sé si la podés leer, que es sobre cómo ven los teóricos como Spencer, o bueno, esta persona, a figuras como George Wallace, como si reivindican a Jim Crow, ¿no? Si podés decir algo sobre eso, Saúl te lo Sí. agradece y todos nosotros también. Sí, bueno, para la gente que no lo sepa, George Wallace ya no me acuerdo si era demócrata o republicano, creo que era demócrata. Era un demócrata sureño que se presentó en los años 50-60. Que se presentó en los años 50 y 60 a las elecciones bajo el programa político de que había que hacer una segregación dura en Estados Unidos. Y las Jim Crow son toda la serie de leyes que se hacen desde la época de la reconstrucción. La época de la reconstrucción en Estados Unidos es 1865-1875 más o menos, que es cuando Estados Unidos cierra ya la herida de la guerra de secesión e incluyen la ciudadanía a las personas negras, pero no en la ciudadanía política. Entonces, las leyes Jim Crow son todas aquellas leyes que evitan que las personas negras en Estados Unidos tengan la ciudadanía política. Para que la gente lo entienda. Los restaurantes en los que solamente pueden ir blancos, o los restaurantes que están separados entre blancos y negros, o los aseos que están separados entre blancos y negros, o, por ejemplo, el autobús en el que los asientos eran para los blancos y los sitios de pie eran para los negros. Eso es toda la ley de Jim Crow. Entonces, la pregunta es muy interesante. ¿Qué opina la alt-right sobre todo esto? A lo mejor la gente va a decir, uy, no me lo esperaba. La alt-right opina que es una pena que se tenga que llegar a ese punto, en ese sentido. Lo que dice la alt-right es que el gran problema de todo esto, de por qué se tuvo que hacer, es porque cogiendo a Huntington y al choque de civilizaciones, ellos dicen que la civilización está pegada a la identidad. La identidad, cuando digo identidad, aquí es raza, ¿vale? Está pegada a la identidad, a la raza. Entonces, hay dos civilizaciones, que es la civilización negra y la civilización blanca. Y como las civilizaciones siempre están en continuo choque, pues si tú lo que quieres es tener un estado que tenga esas dos civilizaciones, van a estar en continuo choque y por lo tanto siempre va a tener que haber leyes que separen los grupos. Entonces es una pena que se tengan que hacer ese tipo de leyes y lo mejor es, obviamente, lo que propone la alt-right, que es que se hagan estados centrados en la etnicidad, es decir, en no estados. O estado con un 90% de población blanca y un estado con un 90% de población negra y así no hay ningún problema. Así no tendríamos que llegar a la Jim Crow. Bueno, ahora después en un ratito vamos a ir con eso, incluso tenemos un mapita y todo para comentar eso, pero nada, una cosa que acá llama la atención y que nos da pie también para profundizar, te cuento que el 68% sabe lo que es la teoría del gran reemplazo, evidentemente ha tenido mucha mayor publicidad. Es interesante porque la teoría del gran reemplazo, según Cynthia Miller Idris, se subdivide en la teoría del genocidio blanco en Norteamérica y la teoría de Euravia en Europa, podemos después comentar, pero ya que hablamos, vamos a hablar de teorías conspirativas, empecemos por algo más que venda, ¿no? Que sea potente.
No sé si ven acá esta imagen, arriba de esta chica de espaldas, que por cierto veo que no tiene remera, debe ser para hacer el clickbait. Hay un ovni, ¿no? Y yo digo, ¿pero qué tiene que ver la alt-right, ¿no? Con un ovni. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que esta revista en particular, Radix, pero también todas los grupos y subgrupos de la alt-right se vehiculizan mucho sobre las teorías conspirativas, ¿no? Son una herramienta muy importante que tenemos acá. Escuchamos hablar mucho de QAnon, ¿no? En algún momento durante la pandemia y demás. Entonces, por ejemplo, ¿nos podrías decir qué tipo de rol, por qué se usan, por qué son efectivas, por qué en estas alt-right son tan utilizadas estas teorías y cómo se relaciona incluso con, por ejemplo, Donald Trump cuando nos hablaba de Deep State y demás cuestiones, ¿no? Sí, pregunta muy complicada de condensar también, hay que decirlo. Sí, ¿no? Bueno, Eh, empecemos, yo diría con, por ejemplo, con esta idea de que tiene mucho que ver con, si se quiere, con lo que está pasando con otros movimientos parecidos, partidos, como puede ser el que ganó en Argentina la presidencia, esta idea de la antipolítica, ¿no? El deep state, ¿no? Esta cosa oculta que va manejando todo y que la política en realidad está en servicio de ese estado profundo, ¿no? Que no vemos y demás. Sí, a ver, hay que decir también, primero de todo, que la alt-right y las nuevas derechas están muy apegadas a la cultura de Internet. Y en la cultura de Internet, todo el mundo que ha estado navegando se puede encontrar con un montón de fakes o de teorías raras o de fanfic. Es decir, como un poquito fantasioso, y llega un momento en el que tú te puedes meter, por ejemplo, en foros en los que nació la alt-right, Reddit. Y Reddit tiene un subreddit, ¿no? Que es como el foro dentro del foro, que está dedicado a las teorías conspirativas, al igual que tiene el foro de la Red Pill, que eso ya lo hablaremos en su momento. Sí. Entonces ahí la gente lo que discute son pues teorías conspiranoicas, ¿no? Entonces está muy bien este gráfico de aquí porque al fin y al cabo siempre hay como siempre hay como una puerta de entrada y la puerta de entrada en Estados Unidos obviamente siempre es la misma que es los UFOs o el tema OVNI, ¿no? Es decir, aquí Ujú. estamos, esto es lo, exacto, es decir, al fin y al cabo esto es, hay un meme muy gracioso, que no sé si debería decirlo, pero hay un meme muy gracioso que corre por Twitter, de vez en cuando te lo encuentras, y es que de repente hay como una persona de extrema derecha que explica una teoría súper bestia, conspiranoica, y otro le contesta como diciendo, habría que verlo, ¿no? Y dice, Ujú. conspiración en la extrema derecha. Y dice, conspiración en la extrema izquierda. Y dice, como la CIA mató a Che Guevara con la COINTELPRO. Y el otro le responde, sí. ¿Sabes? Es decir, al fin y al cabo todo esto se tiene que basar tiene que haber una escala. Tú no puedes de repente creer en que hay un Deep State y en el Pizzagate que está arriba de todo en esta escala. Claro, Tienes que empezar con poco a poco. Tienes que empezar con, claro, oye, pues al fin y al cabo es cierto que la NSA hizo un programa de vigilancia masivo. Es claro, decir, este que vemos claro, acá. Ujú. claro, y a partir de ahí escalas y dices, oye, si la NSA ha hecho una cosa súper masiva de vigilancia, ¿por qué no? Y ya puedes hacer el tirabuzón, el doble tirabuzón y decirte, hay un estado ahí que me está vigilando todo el rato, no sé por qué. ¿Sabes? O la cuenta del Pro, si hay un estado que se ha dedicado a matar revolucionarios en Latinoamérica cuando supuestamente a nosotros la alt-right no nos interesa, ¿qué más no han podido hacer en nuestro territorio? Si eso lo han hecho en otros países, ¿qué no han podido hacer en otro territorio? O Ujú. los ovnis. Está el Área 51, que supuestamente tiene un montón de Ujú. tecnología, que si el alien de Roosevelt. Entonces, al fin y al cabo, te metes en estos. A mí me En gusta la esto. gráfica por estos límites que pone, ¿viste? El límite de la Sí, especulación, después pasa el límite, van dejando la realidad y aparece, sí, bueno, el Titanic nunca se hundió, Avril Lavigne fue reemplazada por no sé quién. sí. Estás con lo... Sí. Entonces, claro, estás ya como escalando. Y ya si te vas vete ya para arriba porque ya lo más gracioso es la de arriba del todo, que es directamente la alt-right tal cual, las conspiraciones de la alt-right. Que podríamos decir
se podría resumir en el Pizzagate, que creo que todo el mundo lo conoce, que Sí, es que había un contubernio demócrata con Jeffrey Epstein, que se supuestamente, dedica, ¿no? supuestamente, Claro. claro, que se Ujú. dedicaban a la compraventa de niños para sacarle sangre y vivir más, ¿no? Es decir, Sí. ahora nos reímos con el Pizzagate. Es una cosa muy seria. Hubo un asaltante precisamente en ese restaurante en el que decían que en los sótanos se daba todo esto, nos reímos, pero ahora está volviendo otra vez con el tema de la edad de Biden, ¿vale? Es decir, ahora Ujú. vuelve otra vez esa rémora cuando ya se sabe que el Pizzagate era falso totalmente, ¿no? Luego tenemos los temas, obviamente, nazis, que, que tiene que ser Mm. George Soros o los protocolos de Antisemitismo, Sion. sí. Se crea identidades, pero llega un momento en el que cuando la masa empieza a pensar por sí sola, entre comillas, es decir, cuando no hay alguien que la dirige desde arriba, entre comillas, al fin y al cabo lo que puede pasar es el asalto al Capitolio. O cuando alguien la dirige hacia sus voluntades políticas, es decir, QAnon se ha investigado bastante. Hay un documental en HBO sobre QAnon que es bastante bueno, que te explica cómo QAnon en un principio era alguien, Ujú. seguramente anónimo entre comillas, y con el foro de internet de 4chan y el paso a 8chan, ahí ya ese QAnon no era el mismo. Y ese Ujú. QAnon posiblemente venía del gabinete de Trump. Venía del ¿Sabes gabinete. qué? Sí, Me parece muy importante destacar esto para también entender el funcionamiento de estas teorías conspirativas. Lo que dijiste de construcción de identidad. Y acá no tiene tanto que ver con la parte teórica que hablábamos antes, que ahora vamos a continuar, ¿no? De la blanquitud, de lo que decía Spencer, sino sí, el hecho de pertenecer a, ¿no? sí. No sé si aparece acá, pero siempre lo cuento porque me parece muy importante. La gente que cree que la Tierra es plana, no sé si es dejando la realidad, bueno, no sé. Sí. Por, Tiene que ser el flat bueno, algo. flat en algún lugar debe estar. Bueno, ya saben qué es, ¿no? La gente que cree que la Tierra es plana y punto. Y es muy interesante un documental que en algún momento estuvo en Netflix, no sé si sigue estando, que básicamente lo que hacen es entrevistar a dos o tres líderes de esa gente, ¿no? De ese grupo. Especialmente a uno en particular. Uno que vivía en el sótano de la casa de su abuela, o sea, todos los tópicos que había y por haber los el señor, y se había hecho muy famoso y muy importante en la comunidad esta de los que creían que era la Tierra plana y de hecho iba a las convenciones y firmaba autógrafos y la gente lo amaba, sacaba fotos, tenía gente con su cara en la camiseta, ¿no? Y todo. Y en un momento, en una escena, que creo que es la mejor escena, incluso mejor que la escena final cuando comprueban que la Tierra no es plana y no saben qué hacer, pero eso no importa. Pero antes hay una entrevista en el auto. Entonces el periodista o el entrevistador le dice a él que iba manejando, si yo te asegurara con algún tipo de prueba, yo sé que me vas a decir que eso no puede pasar, pero imagínate, especulación total, te demuestro que la Tierra es redonda y vos no puedes decir nada, o sea, está demostrado y lo aceptás. ¿Vos qué harías? Y él lo piensa y luego dice, "Mm, lo negaría. Pero ¿cómo? Si te estoy mostrando que la Tierra es redonda, no podés decir que no. Y pero si yo te lo aceptara, perdería todo. Perdería todo lo que soy, todo lo que construí, todo lo que gané, perdería a mis amigos, perdería la razón de vivir. Entonces ahí ves que en realidad se trata de ser parte de algo, de ser reconocido, de tener esa pertenencia. Y creo que eso también es clave para entender el poder y, digamos, la razón por la que lo usa este tipo de movimientos, ¿no? A las teorías conspirativas. Es Sí. tremendo. También es cierto que surge más de manera, es decir, si bien siempre hay alguien, un líder, alguien por arriba que se beneficia de eso, siempre surge de una manera muy abajo para Ujú. arriba. Es decir, es una manera de crear identidad y de los seres humanos somos gregarios al final. Entonces, surge de una manera más orgánica. QAnon surge de una manera Ujú. orgánica, pero por ejemplo Ujú. tenemos el, el comienzo de todo es el Gamergate. El Gamergate, por si alguien no lo entiende, es cuando toda es cultura digital, como veamos. El Gamergate es cuando una serie de programadoras de videojuegos empiezan a decir cosas que no tendrían por qué decir en Internet. Hay determinados jugadores de videojuegos que encajan en esos tópicos, ¿no? De el que vive en el sótano con sus padres.
De Ujú. repente se crea una turba, que fueron 6 o 7 en un foro únicamente, que se coordinan para hacer doxing, es decir, para, ¿cómo se dice doxing en español? Doxear. Eh, uh, ¿Para qué lo voy a buscar? Porque no me sale. Exponer, no exponer en público, ¿no? Revelan la identidad de esas programadoras, dicen dónde viven, etcétera, etcétera, para crear Sí. una serie de. Para hacer el bullying. Y llega un momento en el que se une muchísima gente que entra dentro de ese tópico o que se ve dentro de ese tópico, porque tú no tienes por qué estar en un sótano viviendo con tus padres para sentirte que esa gente es como tu gente. Y el Gamergate es como surge el alt-right en un principio en esa cultura digital, que son 7 personas que no les gusta que las Ujú, mujeres estén en el mundo de los videojuegos y empiezan a acosar. Entonces surge ujú, para arriba de esa manera orgánica. Al fin y al cabo es eso. Los grupos necesitan siempre su cultura propia para diferenciarte de otros. Y tú te puedes diferenciar diciendo que a lo mejor vete tú a saber que eres libertario y que tu bandera es la amarilla o que tú eres comunista y tu símbolo es la opción y el martillo, o puedes diferenciarte de otros diciendo yo sé la verdad, que hay un deep state que nos está jodiendo a todos y que dentro de poco vendrá la tormenta ujú. que está representada por Trump y nos liberará a todos. Al fin y al cabo son maneras de separarte del resto de la Sí, gente, sentirte especial. sí, sí, sí. De pertenecer, ¿no? De pertenecer. Sabes que no existe la traducción literal, ¿no? Se dice doxeo, o sea, hay como una especie ahí de palabra, de neologismo. En cualquier caso, recuerdo, por si a veces están súper concentrados escuchándonos y no tienen nada para decir, pero si quieren preguntar, está abierto el chat y son muy bienvenidas las preguntas. ¿Qué te parece si sin ponernos aburridos, nos ponemos teóricos, vamos a hacer un esfuerzo grande y vamos a hablar de algo que mencionamos en el podcast, pero que me parece clave, lo mencionaste 2 o 3 veces, que tiene que ver con esto de la teoría crítica racial, ¿no? Y tal vez de alguna manera intentar profundizar un poquito sobre eso, cómo lo implementa la alt-right en su narrativa, ¿no? Cómo lo utiliza o lo reutiliza, si querés, o le hace el reframing y lo convierte tal vez en una cosa diferente. Si nos puedes explicar brevemente y lo más accesible posible un poco más sobre esto. Vale, primero de todo, que no se nos olvide la teoría del gran reemplazo por ahí y de Radix, Es porque verdad, estaría bien hablar sobre ese tema, sobre lo de Radix, para ver. vamos a volver a eso. Bueno, Dale, me la anoto acá. sí, porque la teoría del gran reemplazo la gente la conoce y conoce como la teoría más burda, por así decirlo, que la más conspirativa, ¿no? Ujú, Y como siempre digo, al igual que te he dicho antes, por ejemplo, sobre lo de patologizar a la gente, mi ley es un loco, y ya ujú, está dicho antes, y todo se explica como un loco, la teoría del gran reemplazo no se puede explicar como mucha gente del espectro de izquierdas o del espectro más militante de izquierdas o incluso algunos académicos dicen que es una teoría conspirativa bajo la cual supuestamente hay líderes políticos que quieren acabar con la raza blanca. No, no, no. En ese punto, ahí Richard Spencer hace muy bien y dedica ese monográfico, precisamente a la teoría del gran reemplazo, poniéndola académica. Y lo que viene a ujú, decir son una serie de pautas que son muy, muy simples y llanas, pero viene a decir, primero de todo, hay una migración a Estados Unidos por razones más que obvias, es decir, las razones son que Estados Unidos es una gran civilización que obviamente se ha construido bajo la raza blanca porque somos mejores, pero viene muchísima migración y al fin y al cabo la migración que viene también es cierto que no saben cómo tener hijos, no es que no sepan tener hijos, sino que no saben ponerle límites a eso de tener hijos. Por lo tanto, si tú tienes a una familia blanca que tiene 2 hijos y tú tienes a una familia, por ejemplo, árabe o de raza negra, es decir, una familia racializada que tiene en torno a 5 hijos, ellos calculan un punto y dicen demográficamente van a acabar con nosotros en 2050. ujú. Es su fecha clave. Y aquí no dice nunca, y lo especifica bastante claro, dice que esto no es ningún plan de absolutamente nadie. Es una manera Ujú, de cómo se desenvuelven orgánicamente las civilizaciones y es la prueba fehaciente de
por qué hay que segregar las civilizaciones, de por qué en Estados Unidos no se pueden permitir más migrantes, porque al fin y al cabo lo que se va a hacer es una ruptura racial en Estados Unidos que va a acabar con el país. Y está muy bien que saques justamente ahora mismo este mapa, porque lo que viene a decir también Richard Spencer es, ojo, que Estados Unidos ya está perdido. Es decir, ya en Estados Unidos hay suficiente población latina, es decir, racializada, ¿no? Suficiente población latina, árabe, negra, que por el simple desempeño de su cultura y su civilización van a tener más hijos y nos van poblacionalmente van a ser más que nosotros. Por lo tanto, Estados Unidos se tiene que repensar de otra manera, y la manera que tiene que repensarlo Richard Spencer y todos los de la alt-right dura de la Radix es la de crear etnoestados. Y lo que viene a decir es que en los estados en los que haya en torno a un 70% de población mayoritaria de alguna raza, esos estados se tienen que cerrar, tienen que procurar que la población que haya en ese estado de la raza minoritaria se mude a otros estados. Y por ejemplo aquí lo que vienen a decir es que esto es fuente primaria suya. Es decir, esto lo ha creado una persona del alt-right con sus típicas cositas, pero lo que sí existe y está bastante... Lo que sí existe me refiero a lo que sí está bastante escrito en ensayos y debatido en el ambiente de las redes es lo de crear el estado de Cascadia. El estado de Cascadia es una zona de Estados Unidos, como podemos ver ahí en el noroeste, que es de una población muy mayoritariamente blanca. Estamos hablando de que en torno al 88% de la población de allí es blanca. Entonces, lo que viene a decir Richard Spencer es que ahí se deberían ya de cerrar las fronteras, que no se deje pasar a ninguna persona racializada y que los blancos de otras zonas de Estados Unidos, por ejemplo, que estén en el cinturón del algodón, que ahí está puesto como African American Republic, que se mueven a Cascadia, que los blancos se tienen que mudar a Cascadia para allí fundar el Estado blanco. Y esto lo pone con el simple hecho de que hay que crear estados estados diferenciados por raza para que no haya líos con lo que ya hilo con lo anterior, por ejemplo, lo que pasó con la guerra civil estadounidense con las leyes Jim Crow. También la curiosidad de Cascadia, yo tengo un artículo sobre Cascadia escrito en el Orden Mundial. La curiosidad sobre Cascadia es que es una utopía ecofascista. Es decir, Cascadia es una región que tiene el 88% de población de blanca, pero también es cierto que no tiene casi población. Es muy curioso también en ese sentido. Y no tiene casi nada de población, es un sistema medioambiental, es un sistema medioambiental, está reconocido así, bastante verde. Entonces, lo que aquí se inventa la alt-right o la extrema derecha estadounidense es que precisamente como los blancos somos una civilización superior que sabe cómo estar en armonía con la naturaleza, lo que es la región de Cascadia no se ha visto contaminada. En cambio, otras zonas de Estados Unidos que sí que hay más multiculturalidad se han acabado destrozando. Por lo tanto, otra razón más para proteger Cascadia es precisamente esa, que es un sistema ecológico que no está tocado y que si hay más migración racializada se puede acabar destruyendo. Por lo tanto, aquí pretenden fundar una utopía ecofascista. Sabés ¿Vale? que la última vez que hablamos de esto te conté acá en Alemania y ahora me lo remarcan acá en el chat. Hay un juego de mesa que se llama Cascadia, que de hecho cuando te lo conté no lo... Mira, acá me mandan la foto, a ver si la puedo mostrar Sí. de alguna manera. A ver si se ve ahí. Se ve, ¿no? Esa es la tapa del Sí. juego, Cascadia. Bueno, ahí se ve el paisaje muy lindo. Y nada, lo jugué al final una vez. Y se trata de eso, ¿no? De la naturaleza, de cómo todos viven en armonía, ¿no? Y demás Sí, cuestiones. Y bueno, sí, dan ganas de vivir ahí, en algún punto. No sé sí. si se llena de gente la alt-right, ya no sé. Bueno, en el artículo del Orden Mundial termino precisamente con cómo los grupos antifascistas de Seattle y Portland han acabado con todos los grupúsculos de la alt-right que había allí dentro.
Es decir, hay esperanza. Bueno, vamos a cerrar esto. ¿Hay alguna que otra pregunta que va surgiendo? A ver si alguna que podemos conectar con esto. A ver, la primera es, la vez pasada hablamos mucho de la decadencia, de la idea de decadencia, ¿no? Que aparece mucho en la Revolución Conservadora, pero también con Alain de Benoist. Preguntan acá si en la narrativa de la alt-right también aparece estamos en decadencia. Me imagino que se relaciona un poco con esto de nuestra identidad se está contaminando de otras, ¿no? Esto del mapa que veíamos recién en algún punto. Sí, y también con la crítica que hace Samuel Francis a los neocon. Es decir, al fin y al cabo la alt-right Ujú, se siente, es un movimiento muy transversal que supuestamente ujú. quiere derecha e izquierda, pero sabe que es saliente de la derecha, sabe que es saliente del espectro ideológico Sí. de la derecha estadounidense, sabe que sus padres son los neocon y que ellos son los hijos que se rebelan contra los neocon. Entonces lo que viene a decir es que la decadencia verdadera es la decadencia de la derecha, que ha perdido absolutamente toda su praxis política de el orgullo de la blanquitud y de la defensa de la blanquitud. Entonces la alt-right viene a decir que ellos vienen a acabar con la decadencia de esa derecha neoconservadora. Sabés que nos pregunta también, la pregunta antes era de Alejandro Alvarado y Sí, agrega dos más, pero una que sí. la podemos responder rápido y es ¿qué plantea la alt-right o el nacionalismo blanco, diría yo, eh, para, para hacer con aquellos blancos que no piensan como ellos, es decir, los blancos traidores, supongo, no sé. Creo que los pone en esta zona del noreste, ¿no? Esta zona más lila de acá arriba. Ahí irían a parar todos los blancos progres, los blancos que no entienden al nacionalismo blanco, o cómo lo solucionan eso. A ver, lo que viene a decir es que al fin y al cabo hacen un poquito de Deus Ex Machina en este sentido y lo que dicen es que al final se darán cuenta de que el mundo es así y que tienen que Ah, ok. empezar así, pero también es cierto que lo que dicen es que si hay blancos que quieren vivir con ese choque de civilizaciones, que se Ujú. fundan ellos su propia república. Y en ese sentido, está los estados atlantistas, en este sentido, los Estados Unidos atlantistas, y es una región que a ellos, al alt-right, le da pena de ceder, entre comillas, porque piensa que el estado de Vermont y de New Hampshire tiene prácticamente el mismo porcentaje de población blanca y de relación con la naturaleza verde que en Cascadia. El problema Ujú. de todo esto es que en Nueva Inglaterra, que es la región verdadera, hay muchísima migración racializada y, por ejemplo, tendríamos las ciudades grandes de Boston, Nueva York, Washington DC, Baltimore y Filadelfia, que tienen población latina, tienen población negra, y también tenemos, por ejemplo, la zona de Detroit y de Michigan, que es todo el cinturón del óxido, que tiene muchísima migración negra de los años 40-50 cuando se van para arriba para construir coches. Es decir, al fin y al cabo, ven que eso no es salvable por mucho que New Hampshire y Vermont tengan un 80% de población blanca, porque hay unas grandes ciudades que lo absorben en ese sentido. Viviana Agudelo nos aclara o nos comenta respecto a Cascadia, ¿no? Que se podría decir que es más bien demócrata, entonces seguramente ahí tenga más resistencia, ¿no? Que es de hecho un poco lo que pasó, o lo que vos eventualmente nos contás. Sí, a ver, hay que decir que Estados Unidos no podemos mirar estados tal cual porque hay estados, es decir, California. California es un estado demócrata desde hace muchísimo tiempo, pero hay zonas de California que son muy de extrema derecha y muy de ultraderecha, que son las zonas rurales. Lo que pasa es que la ciudad de Los Ángeles tiene tanta gente demócrata que consigue revertir a la población rural que está más dispersa. Entonces, en los estados de Cascadia, que sería el estado de Washington, Oregón y un poquito de Wyoming, ¿no? Hay grandes ciudades que si bien, como ya he dicho, no es un sitio muy poblado, hay grandes ciudades que votan muy demócrata, pero la zona rural vota muy conservadora. Es decir, al fin y al cabo, donde se quieren ir todos los de las redes es a la zona conservadora, por puntualizar. Sí. Pero sí que es demócrata.
Mira, hay una pregunta que nos llega sobre que tiene que ver con antisemitismo, pero tal vez después, porque vamos a retomar un poquito el tema del nacionalismo blanco, pero antes sí me gustaría volver ahora sí a la presentación y a este tema. Si podés explicar brevemente el tema de la teoría crítica racial y su uso Vale, en el contexto de la supremacismo blanco, ¿no? vale. Es un poco denso, así que voy a intentar rebajarlo filosóficamente en este sentido. La teoría Ujú, crítica racial surge, como ya he dicho, de la Escuela de Frankfurt y viene a decir que en la sociedad hay estructuras permanentes, bueno, no permanentes, sino estructuras socialmente construidas que permanecen en la sociedad y que por mucho que tú no te quieras dar cuenta o que tú no sigas estas pautas, las estructuras existen. Y una de esas estructuras son la jerarquía de género, raza y clase. Por mucho que tú no te sientas, a ver, ¿cómo decirlo? Por mucho que tú estés desclasado, el decir, voy a por lo más fácil, ¿no? Para esta gente, para estos sociólogos, por mucho que tú pienses que no hay clases, sociológicamente hay una estructura de clase. Hay unos que son más ricos, que poseen los medios de producción, y hay otros que son más pobres que no los poseen, ¿vale? Eso es como el anatema, por así decirlo, más fácil de explicar. Ahora, en la teoría crítica racial, lo que viene a decirte es que en Estados Unidos hay estructuras raciales jerárquicas fuertes. Que en Estados Unidos, con el dar la ciudadanía, primero dar la ciudadanía en 1865 a la población de raza negra, no se soluciona el problema del racismo, ujú, porque claramente se ve que existe racismo hasta el año 68-69 con el movimiento por los derechos civiles, porque no tenían ciudadanía política. Pero es que dando la ciudadanía política en el 68-69 en Estados Unidos, la teoría crítica racial que surge en el año 70 viene a decir que tampoco se acaba el racismo en ese momento. Por lo tanto, hay una ujú, estructura racial todavía en Estados Unidos de jerarquía racial en la cual los blancos están por encima de absolutamente todas las otredades, los racializados, en ese sentido, ¿vale? Entonces, aquí la alt-right y llega y lo que quiere es romper con esto, pero no consigue romper. Lo que viene a ujú, decir es, la estructura racial habría que romperla, por supuestísimo, y hay otros sitios, y aquí voy a unir con el número uno de Radix también, con otro de los temas de la alt-right, que es Sudáfrica. Y lo que viene a decir es que la potencia de teoría crítica racial aquí hace aguas en Sudáfrica, porque supuestamente en Sudáfrica hay un genocidio de gente blanca por parte de la gente racializada negra. Es decir, lo que viene a ujú, decirte es que allí, en Sudáfrica, mueren asesinados muchísimos granjeros blancos en manos de gente racializada negra, que es súper exagerado porque creo que mueren en torno a 20 cada 5 años y no es por disputas raciales, sino es por disputas de territorio, ¿cómo se dice?, de parcela, ¿no? De las ujú. parcelas, es decir, no tiene nada que ver absolutamente nada con la raza. Igualmente, la teoría crítica racial te vendrá a explicar que el problema es que Sudáfrica tuvo un régimen de apartheid y ahora lo que hay es una gente que sin propiedad negra que ve cómo los granjeros blancos, gracias a ese beneficio del apartheid, siguen teniendo esa propiedad. Entonces, al fin y al cabo, es como una Ujú. rebelión de la masa contra la élite que aparte es blanca. Pero bueno, a lo que vamos aquí. La alt-right lo que dice es, lo que asume es que hay que destruir la categoría de raza. Ujú, La raza no debería existir. Pero al fin y al cabo, todos somos diferentes desde el punto de vista fenotípico. Es decir, al fin y al cabo, ujú. podemos ver que hay gente que tiene la piel más negra y hay gente que tiene la piel más blanca. Y lo que vienen a decir es, lo que tenemos que hacer es un mundo en el cual todo esté en horizontal y que lo que yo he dicho al principio, cada identidad en ese juego horizontal luche por sus beneficios. Y ese es el paso que da la alt-right en este sentido. No sé si me he explicado muy bien aquí. Es decir, viene Yo la creo que teoría, sí, vale. Si no, que la yo gente creo que me sí, pregunte y yo doy. con Y mucho gusto. sí, Hay algunas preguntas que van llegando, estamos como ya acercándonos un poco al tiempo, ahí como que se nos empieza a ajustar. Eh, Había una pregunta de Alejandro Alvarado sobre la blanquitud, si es un concepto puramente racial o también político-ideológico, estamos avanzando en esa dirección también, ahora vamos a comentar algo más sobre el tema.
Rocío Alvarado pregunta algo que tal vez es más largo de responder, no sé cómo lo ve Jaime o si lo podemos resolver, que dice, ¿cómo convive la facción supremacista, o sea, esta cuestión más supremacista blanca, antisemita, de la alt-right con Donald Trump, que, según lo que nos dice Rocío Alvarado, tuvo en su gestión como más acercamientos con el mundo judío, ¿no? En Estados Unidos. No sé si querés avanzar con eso o no. ¿Cómo lo ves? Sí, la alt-right en este libro, el de Antisocial, pone un ejemplo que es bastante útil. Ujú. Yo creo que está puesto en espejo, así que no, bueno. Pero Antisocial de Andrew Marantz, que es un investigador de origen judío que estudia que ha estudiado la alt-right desde su inicio. Es decir, estudió no desde su inicio, sino que se infiltró, por así decirlo, no se infiltró porque al fin y al cabo todo el mundo sabía que él era judío y de dónde y lo que estaba haciendo, ¿no? Y en el año 2016-2017, pues coquetea contra esos grupos de la alt-right. Y lo que viene a decir es que la alt-right, como hemos visto, tiene como dos paraguas, la alt-right y la alt-right, y que la alt-right más dura estaría, pues, por ejemplo, los neonazis. Los neonazis es un grupo que al fin y al cabo no tiene Volvemos, la... ¿no? Sí, Perdón, si quieres. Ahí. ahí está. Los neonazis, hoy incluso los supremacistas blancos, en cierto sentido, es un grupo que, bueno, los neonazis son un grupo que siempre ha existido, obviamente, es decir, ha existido desde que se hace el régimen nazi, desde que se tienen que recuperar y todo eso, y es un grupo que es muy radical y que ve que el alt-right puede conseguir bastante afiliados, puede conseguir bastantes adeptos, ¿no? Entonces, ellos van a seguir con su tontería antisemita, es decir, van a seguir siendo antisemitas. La alt-right no es antisemita tal cual, porque muchos de ellos dicen que identitariamente los judíos son blancos también, ¿no? Algunos de ellos lo dicen. Y es muy curioso porque Andrew, cuando se infiltra en toda la alt-right, él se infiltra en la parte de la alt-right, en la parte que se dice que es más nacionalista cívica blanca. Y allí se encuentra con que hay muchísimos judíos militando en la alt-right. Y también se da Ujú. cuenta de una paradoja que es bastante... llama muchísimo la atención, y es que en la alt-right, en la parte más dura, más antisemita, había un hombre que escribía y que tenía un podcast, ¿no? Que tenía un podcast que era bastante duro y bastante antisemita. Es decir, Ujú. tenía todo el rato, tenía bromas sobre gasear, sobre campos de concentración nazi y todo eso. Y lo curioso es que, al fin y al cabo, hay una pelea interna en la alt-right y hay alguien que le doxea, otra vez no, que le expone en público. Y Ujú. la alt-right se da cuenta que este hombre es de origen judío. Mm. Es para que veamos un poco que Claro, claro, claro. en la alt-right el eje antisemita es muy difuso. Hay gente que es antisemita, pero es que viene fuera de la alt-right. Viene fuera para integrarse dentro de ella e intentar conseguir adeptos, pero en sí no es antisemita. Y llega un momento en el que te estás dando cuenta de que, como el antisemitismo y las conspiraciones de los judíos que dominan el mundo es como un tema, es como un gran tema dentro de la extrema derecha, hay gente que es incluso judía, que es partícipe y que hace chistes y que hace bromas sobre eso. También es cierto que Mm. una cosa, tú puedes ser judío y antisemita igualmente, al igual que una persona durante muchísimo tiempo ha habido muchísimos homosexuales que han sido homófobos. Es decir, tu identidad no te impide sentir asco por lo que identitariamente eres, Ujú. pero que el alt-right, el eje antisemita, no funciona. Es Mira, decir, ya que estamos con eso, hacemos un paso adelante y vamos a ver algo interesante, que es otro video muy corto, también así hacemos una pausa de nuestras voces, tomamos agua y demás. Otra vez Richard Spencer, esta vez en una entrevista con un periodista inglés que se llama Gary Young. Y bueno, como está subtitulado, las dejamos para que lo escuchemos y después lo discutimos juntos. You want to create a nation of white people, dispossessed white people. Is that right? So the ethnostate is an ideal that it would be a state for all people of the white race. It would be our homeland. It would be our safe space. Safe And- space. Yes. Why?
Why do you need a safe space? Why do Jews need a safe space? Do you want a safe space? Do I want a white ethno-state? A state I can't live in? No. Why would you be against that? Sorry? Why would you be against it? Well, let me see. There was slavery. That was a kind of form So of ethno-state. therefore, we can't have an ethno-state? There was apartheid, and that didn't work out so well. It And didn't work out well for us, no. it didn't work out well for anybody. It was a very, very bad idea. And Africans have benefited from their experience with white supremacy. And we just have to look at the really, I'm just going to leave that out there. I'm just going to leave that out. You know, that is not even worth challenging. You have that. Africans have... Look at the average life of an African American in the United States. It's far better than any African living in Africa. Really? So slavery was good for them? Look, they benefited from being in a different nation than their own, no doubt. Really? No doubt. How can you deny that? Sorry? How can you deny such It's an obvious such fact? a ridiculous notion. How is it ridiculous? It's such a ridiculous, How is it notion ridiculous? that people forcibly removed from their homes and taken to this country to work for nothing for a couple of centuries, that benefited them. Have you ever for a second considered that if they were able to stay in the countries where they were born and lived and weren't forcibly removed, that those continents might be in a better state now? I seriously doubt that. So you're really proud of your racism, aren't you? From being proud to be a bigot. If Africans had never existed, world history would be almost exactly the same as it is today. Yeah, you just keep because we are the genius that drives it. Things. You know, How do you deny that? Sorry? How can you really deny that? You're talking nonsense. How am I talking nonsense? You'll never be an Englishman. You don't get to tell me what I will be. Because my name's Richard Spencer. My name's Richard Spencer, yes. and I approve this message. Yes, and so therefore I actually, you've got nothing to say. I was looking for someone who could give some intellectual ballast to what's going on in this country in terms of race and in terms of white people, but I found the wrong guy because you don't know what you're talking about. Bueno, Vamos, tremendo, ¿no? En esto voy a ir por paso porque vamos a ir por paso. Primero de todo, mirad el final, porque el final es bastante, es decir, tal cual está el frame ahora mismo. Mirad la cara de Richard Spencer cuando le dice este periodista, le dice que quería buscar a un intelectual y que claramente estaba con la persona equivocada. Le dolió, ¿no? Le dolió porque él quiere ser el intelectual. Bien, y aquí hay que ver. Vamos a ir paso por paso, porque empieza... Ahí está. Ahí está el momento en el que se rompe el corazón, como dicen los Simpsons. Bueno, no me sale. Vamos a ver primero la big picture aquí, la gran imagen. La gran imagen es que se basan en hechos. Obviamente hay un hecho y es que la gente que vive en Estados Unidos y que es de origen africano, supuestamente, que no me gustaría hablar en esos términos, pero esos son los términos que está hablando, es decir, gente racializada de supuestamente origen africano vive mejor que la gente que hay en África. Eso es un hecho que no se puede contestar, obviamente, pero a ese hecho hay que poner el contexto. Si le puede poner un contexto, yo le pondría un contexto como historiador en el cual... tendríamos que ver siglos de colonización, siglos en los cuales nos han dejado esos países tal cual, esos países se descolonizaron en el año 50, es decir, hace 50 años, Estados Unidos es una potencia capitalista, Estados Unidos tiene un régimen capitalista desde hace 200 años, ese es el contexto real histórico. El contexto que pone él es que esto es por el supremacismo blanco. Y aquí vamos a empezar, si os fijáis, él dice... Yo quiero un lugar seguro para que viva la raza blanca, ¿no? Y yo estoy en contra del apartheid y del supremacismo blanco. Lo dice tal cual. Dice, yo estoy en contra de esas cosas. Pero luego dice, claro, es que es como la patita, ¿no? En ese sentido, asoma la patita. Luego dice, yo estoy en contra de todo eso. Pero tú lo que me tienes que decir a mí, lo que no me puedes negar bajo ningún concepto es que el supremacismo blanco ha sido bueno. Porque ha permitido desarrollar una sociedad en la que hasta gente como tú vive mejor que como viviría en su sociedad.
Es decir, lo que viene a decir prácticamente es, los blancos somos los únicos que sabemos cómo hacer funcionar el mundo, cómo conseguir unos derechos buenos para todas las personas, somos los únicos que sabemos desarrollar, porque tú eres la prueba fehaciente de que si vivieses en África serías pobre, pero como vives aquí, eres, no es que seas rico, pero como que vives con mejores derechos de los que te pertenecería por derecho natural, entre comillas, ¿no? Es decir, es muy curioso ese. Yo estoy en contra del apartheid, pero claro, en términos históricos, cuando yo me voy a poner a explicar ahora, es decir, es tal cual. Me olvido de la historia, yo estoy en contra del apartheid, todas las identidades son horizontales, pero en el momento en el que yo te quiero explicar a ti algo histórico, al final voy al mismo sitio. El camino que recorro es el mismo. Los blancos somos mejores. Claro, sabes que te interrumpo un segundo simplemente para conectarlo también con la clase pasada, algo que tal vez no profundizamos. Cuando hablábamos de Oswald Spengler, suena parecido a Spencer, pero es otro Spengler, que es el alemán que escribió el libro La decadencia de Occidente. En ese libro que tiene 2 tomos y como 2000 páginas, no sé cuánto tiene, hay una parte en la que la dedica a describir las culturas que hay en el mundo, ¿no? En un análisis que es muy criticado, que todo el mundo dice que intelectualmente pobre, limitado y demás. Pero bueno, en cualquier caso, él dice que hay, creo que 6 culturas en el mundo, ¿no? Y entre esas culturas está la cultura de Occidente, los blancos de Occidente, y él dice que son todas iguales, que todas tuvieron su auge, su decadencia y demás, y qué sé yo, pero que la cultura blanca es mejor que las demás porque tiene épica, porque demuestra la historia de que han inventado, se han superado y qué sé yo. Entonces, termina diciendo lo que vos estás explicando, ¿no? En ese libro. Son todas iguales, pero hay una que es mejor, pero son todas. Es una contradicción en sí misma, ¿no? Que se muerde la cola de alguna manera, y es esto lo que usa este señor para argumentarle al pobre periodista que, a ver, esto es un fragmento que está en YouTube, pero si ustedes buscan esta entrevista, después si quieren ponemos los nombres, si la buscan bien. Es un documental completo digamos que Gary Young se va a Estados Unidos e investiga la alt-right y hay una parte más larga de la discusión que tienen ellos, ¿no? Por ejemplo, esto cuando le dice, vos no sos inglés, nunca vas a ser inglés, es una discusión muy larga que tienen ahí de ida y vuelta. Aquí hay que hacer una puntualización bastante importante en este sentido y es uno de los saltos que hacen con la teoría crítica racial ellos, es decir, cuando se la aplican el alt-right, es que ya no importa tanto el fenotipo, ¿no? No importa tanto tu color de piel como la cultura que tú tengas. Por ejemplo, así se puede explicar que los Proud Boys tengan a gente racializada latina dentro de sus líderes. Es decir, al asalto al Capitolio, el líder de los Proud Boys que está metido en la cárcel es un latino. Y los Proud Boys es un grupo perteneciente al alt-right. Ellos han sido los que más han llevado esa de identidad, lo que es la identidad de Occidente, al borrado sistemático de la diferenciación, ¿no?, entre identidad y fenotipo. Lo que pasa es que Richard Spencer aquí, como ya hemos dicho, es supremacista blanco, viene de los grupos neonazis, y al fin y al cabo es lo que es todo lo que yo he dicho de los Proud Boys es como el rara avis, ¿no? Porque al fin y al cabo ya han perdido esa identidad blanca. Pero lo que viene a decir él es la identidad blanca se fundamenta en la civilización que han construido los europeos. El número 1 de Radix no ponía white race, no ponía white people, ponían European identity, no ponía absolutamente de white. Pero aquí lo que viene a decir es, tú nunca podrás ser un Englishman. Aquí Englishman no lo quiero traducir como inglés porque la gente se puede confundir con la nacionalidad inglesa. Los Englishman en Estados Unidos son aquellos que venían de Reino Unido, iban a Estados Unidos y no solamente eran colonos, porque si no se le llamarían colonos. Los Englishmen eran la avanzadilla que conseguían más territorios en Estados Unidos. Es decir, directamente lo que está diciendo este hombre es tú nunca vas a ser un Englishman porque primero de todo asumo que los Englishmen son blancos y asumo que los Englishmen en ese sentido son la avanzadilla genocida del supremacismo blanco. Pero aquí hay dos, es que me gusta puntualizar esto, aquí hay un problema con los Englishmen en este sentido. Históricamente los Englishmen son el sujeto de derecho en Reino Unido y son los que así en Estados Unidos fundan la República Estadounidense como sujetos de derecho. Pero, como todos sabemos, en
en Estados Unidos, no solamente el Reino Unido es bastante amplio y había muchísima migración irlandesa. Y los irlandeses nunca se han considerado como raza blanca dentro del cuando empezaron a surgir la categoría de raza en Reino Unido. Y los irlandeses eran precisamente los que eran los más avanzadillos de esto, la más avanzadilla de esta Englishman. Y por ejemplo, los irlandeses eran los que cortaban cabellera. Es decir, la gente se piensa que los nativos americanos eran los que cortaban la cabellera porque eran muy incivilizados. Esa es una práctica que era de los irlandeses. No era una práctica autóctona en Estados Unidos. Entonces aquí Richard Spencer lo que viene a decir es, para que veáis cómo se mueve en ese sentido de tú nunca vas a ser un Englishman, cuando en verdad los Englishmen no tenían por qué ser blancos en el sentido real de cuando surge la raza. Pero él, al fin y al cabo, va a volver a lo mismo. Tú eres blanco si tienes identidad blanca y si, por supuesto, tu tez es blanca. Claro. Jaime, tenemos dos preguntas que tienen que ver con esto, aunque nos vamos un poquito de tema, pero lo mencionaste al pasar. Creo que se relacionan entre sí. Aarón Quiñón, de Perú, que nos escribe, que le agradezco mucho que esté acá de vuelta presente. Él siempre participa en Epidemia Ultra y demás. Él dice, ¿qué vínculos se pueden encontrar entre el supremacismo blanco y el hispanismo en América, o sea, que se usa en América Latina? Porque él dice que hay como argumentos que encuentra algunas relaciones entre eso del hispanismo, ¿viste esta idea de Vox, ¿no? Sí. De traer lo hispano a América Latina. Si hay algún tipo de raíz ideológica, teórica en eso, o si vos no encontrás relación. Igualmente aclaro que lo del hispanismo lo vamos a hablar en 2 clases con Steven Forti cuando hablemos de ese tema, de Vox y América Latina, pero si vos querés mencionar algo, es el momento. Sí, espero no contradecir en nada a Steven Forti en este sentido, de lo que vaya a decir él, pero no es lo mismo el supremacismo blanco que el hispanismo, es decir, el supremacismo blanco, al fin y al cabo, se basa obviamente en la raza blanca. Y el hispanismo sí que es una cosa más cultural y al fin y al cabo el hispanismo viene, no quiero meter mucho la pata, pero el hispanismo tal cual está entendido en Vox, ¿no? Viene de Vallejo Nájera, viene de, no sé si estas personas se conocen del fascismo español, y el fascismo español lo que venía a decir es que la verdadera raza hispana es la católica, es decir, lo que une es el catolicismo, no tanto la tez que tengas. Y de hecho, Vallejo Nájera, en ese sentido, Vallejo Nájera, para que lo entendamos, era un médico que estuvo haciendo experimentos bajo el régimen de Franco con los rojos, con los de izquierdas, para encontrar un gen que supuestamente hacía que la gente fuese desviada, ¿no? Que al fin y al cabo que la gente no fuese católica, porque al fin y al cabo nos estamos mirando a esto. Y también Vallejo Nájera fue el que, gracias a sus teorías, se produjeron el robo de bebés aquí en España de mujeres solteras que supuestamente estaban dadas al vicio, porque entonces tú no, es decir, una madre soltera tiene que estar en vicio porque no se concebía de otra manera, ¿no? Y se lo daban a familias ricas, pudientes, católicas del régimen, ¿no? Es decir, es un traslado totalmente, es un robo de bebés, bajo esas teorías. Entonces, Vallejo Nájera lo que dice es que la raza hispana, si existe, es católica y que una de las mejores cosas que tiene es la mezcla que ha hecho en Hispanoamérica. Es decir, allí lo que ha hecho ha sido mezclarse. Es decir, esto en el Imperio Español, todos los que son nostálgicos del Imperio Español siempre resaltarán que lo positivo que hubo ahí fue la mezcla que hubo entre razas y que no fue lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, que hubo un genocidio tal cual. Es decir, obviamente esto es una media verdad, está asentada en falsedades, pero lo que viene a decir el hispanismo fascista es que la raza hispana es mucho mejor precisamente por haberse mezclado. Pero claro, aquí hay que ir un poquito más fino. Vallejo Nájera habla desde España, no habiendo nunca pisado Latinoamérica, no teniendo pasados latinoamericanos, entonces al fin y al cabo lo que está es teniendo un sujeto fantasioso de lo que es la mejor raza, porque al fin y al cabo para él la mejor raza es la española, la que vive en España, y es blanca. Porque la mayoría de la mezcla que ha habido en Hispanoamérica vive obviamente en Hispanoamérica. Es decir, para que veáis un poco cómo funcionan estos. Es decir, supremacismo blanco.
No, adelante, adelante. No, Cerrá, supremacismo cerrá. blanco. Claro, supremacismo blanco hay en un discurso que está basado en la mezcla. Pues Ujú. supuestamente no, pero al fin y al cabo lo que dicen es que la raza hispana es la mejor y casualmente la verdadera raza hispana solamente reside en España, que es la blanca. Y casualmente Vox, el programa que tiene es de hay que mejorar la migración con los países latinoamericanos porque son católicos y culturalmente, desde el punto de vista igual de la cultura del alt-right de civilizaciones, ¿no? De hecho, que hay Ujú. civilizaciones, dicen que obviamente los latinoamericanos, como son católicos, no van a producir un choque de culturas aquí en España. Pero en el momento en el que venga muchísimo latinoamericano, lo primero que hace Vox es hay que cerrar las fronteras. ¿Por qué? Claro. Porque vienen aquí a dar problemas, porque no son igual que nosotros, porque no tienen la Mm. misma cultura. Al final, acá donde está el Sí, tienen como un catolicismo es, permiso, ¿no? Un claro, permiso de... sabes que Miguel también creo que con esto le respondiste, hacía la pregunta, lo habías dicho también al pasar antes, aquellos latinos, ¿no? Que se acercan a la alt-right, ¿no? ¿A qué se debe eso? O sea, ¿y cómo se explica eso? ¿No es un malentendido? ¿Son desclasados? Creo que se explica en estos términos de encontrar elementos culturales que se pueden acercar más que otros grupos, ¿no? Entonces vos seguís siendo un raro, pero estás dentro de nuestro grupo porque hay un outgroup más afuera que este, ¿no? No sé cómo lo explicas vos eso. sí, yo en esos Por términos lo ejemplo, que en los haría, Proud Boys haya latinos, digo, ¿no? Por ejemplo. sí, sí, yo lo haría en esos términos un poquito más desclasados y de, no de gente que no sepa dónde está, obviamente saben dónde Ujú. están, pero gente que de repente un día se llevará un susto. Por ejemplo, poniéndolo de una manera muy ruda. Había Sí. mujeres en la alt-right, había mujeres, y digo había porque ya no hay influencers de la alt-right casi. Porque en el Ujú. momento en el que vieron que si tenían muchísima influencia se cabreaban los influencers hombres y las tiraban para abajo, vieron que ese no era su movimiento. Al fin y al cabo, a los latinos le pasará lo mismo. Sí, Es cierto sí. que esto gusta muchísimo decirlo en Estados Unidos, que los latinos se están yendo como a la derecha, porque lo que sí es cierto es que los latinos católicos, por ejemplo, que vienen de México, del norte de México, tienen unos valores conservadores por el catolicismo, en el Ujú. cual, pues, por ejemplo, el aborto no lo ven bien, ¿no? Es decir, Ujú. generalizando de una manera muy grande. Y el Partido Republicano está empezando a hacer el trabajo de decir que ¿qué hace que te quieras votar tú al Partido Demócrata? Si el Partido Demócrata es pro aborto, es pro liberal, es woke, y tú eres un conservador, ¿por qué no me votas a mí? Porque el Partido Ujú. Republicano lo que quiere borrar es esas trazas de identidad racial que hay en Estados Unidos y que el Partido Demócrata afianzó muchísimo. ¿Sabes? Al fin y al cabo es lo que tú dices, se puede explicar en términos de desclasamiento. Muy bien. Hay un comentario interesante que no sé si queremos profundizar ahí porque se trata de África, de Sudáfrica, ¿no? El tema del apartheid. Pero lo voy a leer también porque me parece también interesante lo que aporta y eventualmente si querés lo discutimos y si no avanzamos porque Sí, no era el tema de hoy, pero igualmente. Dice Karina Molina, sobre el racismo contra los blancos en Sudáfrica, no es una precisión equivocada. Hace un par de meses fue relevante el llamado expreso a matar blancos de Julius Malema, el líder del partido de izquierdas Economic Freedom Fighters, que es la tercera fuerza en el Parlamento sudafricano, cantando un tema anti-apartheid, Kill the Boer, matar al granjero, en un mitin con 100.000 personas y con Elon Musk, el hijo de bueno, ahora vamos a hablar de Elon Musk, reclamando al presidente sudafricano. Además, hay leyes que expresamente expropian y persiguen a blancos por injusticia histórica, ¿no? sí. Ese era el comentario de Karina. Bien, no, no me lo borréis que... Ah, no, está aquí en respondido, vale. Bien, a ver. Sí. No es un tema equivocado de racismo contra blancos, es decir, primero de todo, el racismo solamente puede ser unidireccional en la jerarquía que se ha creado. Es decir, solamente puede haber racismo de arriba para abajo, no puede haber racismo de abajo para arriba. Y aquí se están mezclando varias cosas. Efectivamente, primero de todo, el llamado no es a matar blancos, tal cual. Mata al blanco. No es matar al blanco, es kill the boy. Kill the boy es el granjero que obviamente posee granjas y que es blanco. No es para matar a los blancos, es decir, no se está haciendo un llamamiento a matar al primer blanco que te encuentres por la calle. Se está haciendo un llamamiento
de matar a terratenientes. También hay que decir que, como bien ha dicho, es líder del partido de izquierdas y no es un partido de izquierdas como socialdemócrata, es un partido de izquierdas revolucionario comunista, que lo que viene es hacer una revolución y que ve que lo mejor que puede hacer es matar a los terratenientes, en ese sentido. Es decir, aquí estamos hablando de un tema de clase más que de raza. Pero es que el llamamiento no es a matar a blancos en Sudáfrica. El llamamiento es a matar al Boer, al granjero, al terrateniente. Y Con lo cual luego, no estamos justificando nada, ¿no? También no hay que matar a no, nadie, por favor. claro, no, claro, eso es una obviedad que doy por Nadie sentada en ese mate a nadie, sentido. por favor. Claro, pero a lo que me refiero es que el racismo Sí. no puede haber un racismo tal cual es, por ejemplo, un amigo que me decía, cuando yo voy a Brasil, la gente me quiere robar a mí más que a una persona racializada allí, ¿no? Y dice, eso es racismo, porque al fin y al cabo lo que quieren es robarme a mí. Y no estamos hablando de racismo, estamos hablando de una estructura racial jerárquica. Al fin y al cabo, te quieren robar a ti porque sobreentienden que debido a tu tez, tú vienes de un mundo más pudiente y te pueden robar si eres de turismo. Y van a sacar más de ti que si sacan más de su vecino por razones más que obvias, ¿no? Es decir, eso. Y luego lo último. Lo último que es con lo de hay leyes que expropian y persiguen a los blancos por injusticia histórica. Eso habría, yo no estoy muy informado de eso, es decir, posiblemente exista, obviamente. Eso no voy a negar que exista. Pero, por ejemplo, estaríamos hablando de las leyes de reparación histórica que exige Black Lives Matter en Estados Unidos son leyes racistas contra los blancos o son leyes de reparación histórica. Es decir, no lo pondría en términos de racismo, en ese sentido, no me movería en esos términos, porque, Está bien. insisto, ¿sabes? Mira, vamos a pasar al final. Última pregunta, último tema, porque ya estamos un poquito pasados y tenemos 10 minutos para cerrar esto, ¿no? ¿Te parece? Y acabamos de lanzar una pregunta que es una pregunta tricky. O sea, soy malo. La pregunta dice, ¿es Elon Musk un neorreaccionario o un paleolibertario? Y las respuestas están 50-50, Jaime, así que vas a tener que resolver en un momento. Pero antes de resolver, tengo una pregunta acá de Federico, que ahora la voy a mencionar, no me olvidé, Federico, pero vamos a ver esta imagen que tenemos acá. Justamente, los libertarios de derechas o paleolibertarios y los neorreaccionarios, ¿no? Y acá tenemos un señor que vos mencionás mucho en el podcast, a Hermann Hoppe, Hans Hermann Hoppe, creo que se llama. Sí, ahí lo dice el libro. Y de alguna manera representa esto, ¿no? Entonces, tal vez si lo podés, a modo Wikipedia, bien sencillo. ¿Qué son los neorreaccionarios? ¿Qué son los paleolibertarios o los libertarios de derecha? ¿Y dónde está Elon Musk? Ahora va ganando paleolibertario actualmente en la encuesta. Está abierta todavía, tienen tiempo para responder. A ver. Los paleolibertarios son los que se escinden de los libertarios que, es decir, de todo lo que hablábamos en un principio de que Milei habla con Mises, ¿no? O con la escuela austríaca. Es decir, la escuela austríaca es la escuela libertaria por excelencia en todo el mundo, la escuela liberal libertaria, ¿no? Los libertarios vienen a decir que lo más importante es el derecho individual y que no debería existir estados o que el estado debería ser un minarquismo, ¿no? Reducido a la mínima expresión y que el mercado es el que manda. Prácticamente eso es. Los paleolibertarios son un grupúsculo que se escinde de esta escuela austriaca en los años 60 con los movimientos pacifistas en Estados Unidos. Slobodian tiene un paper que explica brillantemente, es decir, es uno de los papers mejores que he visto para explicar este asunto. Y lo que te viene a explicar es que los paleolibertarios, al fin y al cabo, son conservadores que quieren ser libertarios con respecto al Estado y que, al fin y al cabo, su compromiso con el individuo no es tal porque entienden que hay estructuras sociales, como les dicen sus colegas con los que se manifestaban por el pacifismo, que son los de la teoría crítica racial. Y lo que vienen a decir los paleolibertarios es que la teoría crítica racial existe y obviamente hay estructuras raciales en Estados Unidos. Y Murray Rothbard Murray Rothbard es el creador del anarcocapitalismo y de los paleolibertarios,
es uno de los creadores de los paleolibertarios, venían junto a otros más ideólogos, y venían a decir, junto a Hans Hermann Hoppe y toda esta gente, venían a decir que es cierto que el mercado atiende a esa estructura social que hay. Por lo tanto, el mercado no es la panacea democrática que vende la escuela libertaria de que cada cual es un igual y que intercambiando bienes y servicios todo el mundo se enriquece o según tus decisiones propias, sino que lo que vienen a decir los paleolibertarios es que efectivamente hay gente que va con mejores capacidades cognitivas que casualmente están apegadas a la raza al mercado. Por lo tanto, el mercado no es igualitario. El mercado responde a las estructuras sociales que hay en la sociedad. No sé si hasta aquí todo bien. Yo te sigo. Cualquier cosa, si hay alguna pregunta, manden nomás. Pero Vale. queda claro, ahora nos tendrías que decir que es un neorreaccionario. Exacto, esos son los paleolibertarios. Los no reaccionarios son gente que simpatiza o que ha leído a paleolibertarios. Por ejemplo, Hans Hermann Hoppe es uno de los Popper de los paleolibertarios que se ha vuelto neorreaccionario. Y los neorreaccionarios es un fenómeno muy nuevo del año 2010, de la década de 2010, que está muy apegado a Silicon Valley y al solucionismo tecnológico y al aceleracionismo. Y lo que viene a decir es que efectivamente hay estructuras raciales o estructuras sociales que impiden que el mercado sea democrático y que hay gente con más capacidades y menos capacidades y que gracias a la tecnología se pueden potenciar esas capacidades o no capacidades. Y que al fin y al cabo lo que más convendría a la sociedad es que hubiese un orden natural en el cual no existan estados, sino que sean empresas y los CEOs de las empresas, es decir, los jefes de las empresas, los que dirijan los asuntos públicos de la sociedad porque son los más capacitados y los que, lo más importante, van al mercado con distintas capacidades. Porque yo puedo ir a comprarme un litro de leche o puedo comprarme 20 litros de leche con mi capacidad que tengo yo ahora mismo. Pero puede venir ahora mismo el CEO de Google y comprar toda la leche que hay en el mundo. Es decir, el mercado no es igual. Al fin y al cabo, ¿a quién le tendría que hacer caso yo? ¿Tendría que resistirme a esa lucha con él? ¿O tendría que ponerme bajo su paraguas y ser el que y darle a él la dirección de la sociedad? Hasta aquí creo que todo bien, ¿no? De neorreaccionarios. No sé si quedó claro entonces de qué lado está Elon Musk o a cuál se acerca más. Elon Musk se acerca a los neorreaccionarios. Muy bien, entonces el 43% que votó por neorreaccionario tenía razón, simplemente Sí. para Que terminar de ver la encuesta. Ya no veo Pero la ¿sabes encuesta. qué? Mira, te voy a hacer 2 o 3 preguntas para terminar que tiene que ver con lo que pasó el domingo, ¿no? Con Argentina, con Javier Milei. Hay una que te voy a plantear yo que tiene que ver con esto que vemos acá, pero otra que hace desde hace un ratito ya Federico Luchtenberg, que escribe lo siguiente. Milei habló varias veces de supremacismo. ¿Y eso? Responde a una línea ¿Vos escuchás algo ahí? Sí. Raro. Bueno, no importa. Milei habló varias veces de supremacismo estético. O sea que él decía, ¿cómo era la frase exacta? Nosotros los libertarios somos superiores, empieza a nombrar cosas y entre otras dice, somos superiores estéticamente a la izquierda o a los comunistas, no me acuerdo cómo lo dice, pero Sí. habla de que él es superior o los libertarios son superiores estéticamente. Y Federico pregunta, parece una forma diplomática de hablar de supremacía blanca en ese caso. ¿Hay algún antecedente sobre este término de hablar de supremacismo estético? Bueno, hay una corriente que, por ejemplo, ahora en Twitter, desde que la compró Elon Musk, le está dando muchísima pasta a esta gente que son paleolibertarios y que son supremacistas blancos son todos supremacistas blancos. Olvidaros de que sean paleolibertarios, hay muchísimos que son paleolibertarios, pero son supremacistas blancos. Y una corriente de cuentas de Twitter que se ponen a poner fotos de catedrales o de esculturas que se han hecho en Europa. Y, por ejemplo, pone Miguel Ángel hizo esta escultura con 22 años. ¿Tú qué has hecho con tus 22 años? ¿No? Y lo que vienen a decir es, pues, que hay
efectivamente, el quid de la cuestión es que hay una supremacía estética de lo que ha creado la civilización blanca con respecto a otras civilizaciones, porque de vez en cuando meten algunos memes en el cual aparece una catedral europea y luego aparece pues una chabola de África. Y ¿cómo decirte? La moraleja que se debe sacar de ahí es claro, es que supuestamente hay una supremacía estética y por lo tanto una supremacía blanca en los países de Occidente. Ahora, que Milei hable de esto, me parece Milei que habla aquí más, no tanto de supremacismo blanco como del típico ciudadano de buen ver, ¿no? Que también en Argentina, pues con el hombre este que tenéis del marxismo cultural, Agustín Laje, ¿no? Creo que es argentino también. Sí, es argentino también. Agustín Laje es como uno de los. Es la avanzadilla de Milei, es la avanzadilla intelectual. Agustín Laje aparece como un referente antifeminista y lo que viene a decir Agustín Laje, para que veáis que no es supremacismo blanco, ¿no? Lo que viene a decir Agustín Laje es que las feministas son las feas, ¿no? Y que en cambio las mujeres conservadoras son las guapas. ¿Aquí hay supremacismo blanco? No, no hay supremacismo blanco. Lo que hay es una manera de dividir un grupo de gente y hacer una característica de deshumanización del contrario. Entonces aquí Milei podría hablar, porque supremacismo estético me suena bastante a lo que yo he explicado de las cuentas que hay en Twitter de supremacismo blanco, pero también podría ser perfectamente una manera de hablar del buen ciudadano con respecto al mal ciudadano. De hecho, su discurso de presidente electo, o sea, cuando ya se sabía que había ganado y el otro, el peronista había asumido la derrota, lo primero que dijo es, habló de los argentinos de bien, ¿no? En su discurso. Bueno, entonces Lo ya cual está. es interesante porque en general todo presidente que gana o presidenta empieza diciendo todos, ¿no? Todos los habitantes de esta nación y ahí fue como, los argentinos de bien, ¿no? Ojo, porque hay algunos que no entran en esta categoría. ¿Quién lo decide? ¿Cuándo se decide? ¿Bajo qué criterios? Es una pregunta que se va a responder los próximos 4 años en Argentina. Para cerrar, última pregunta. Había una discusión grande durante toda la campaña, aunque era más viejo, y es que a Milei le habían preguntado 2 o 3 veces si usted cree en la democracia. Y tuvo muchas dudas en responder. Es decir, no es que nunca dijo que no, pero nunca dijo que sí. Y titubeaba y empezaba a citar el teorema de Arrow y no sé qué cosas. Y a mí me hacía acordar esa situación más que al teorema ese que cita, que algún que otro periodista en Argentina intentó explicarlo con muy poco éxito. Pon el libro. Eso. No sé si se ve ahí. Este libro tal vez me hacía acordar un poco más a estas dudas que tenía Milei. Capaz que lo podés explicar, ¿no? El título es Democracia, Sí. el GOT que ha fallado, y tal vez vos podés explicar qué decía en este libro Hermann Hoppe. Sí, ahí Milei siempre ha dicho que su referente es Rothbard. De hecho, a través de su chamán habla con Rothbard y todo este tipo de cosas. Pero Rothbard tenía un gran amigo que era Hans Hermann Hoppe, y Hans Hermann Hoppe al final lo que viene a decir, junto a los reaccionarios de Peter Thiel, es decir, al fin y al cabo aquí se juntan, ¿no? Y lo que venía a decir Hans Hermann Hoppe es que al igual, mejor dicho, si el ente más democrático que se ha creado en la historia de la humanidad es el mercado, y se han dado cuenta en los años 70 que no es democrático porque no es igualitario, porque estamos creando estructuras que van en contra del orden natural porque el mercado es lo natural, ¿vale? Es decir, la escuela austriaca viene a decir que el mercado es lo natural, es la forma de desenvolverse humana más natural, y que incluso en ese sentido Murray Rothbard y Hoppe dicen que no es democrático porque no es igualitario. Entonces, ¿por qué estamos haciendo estructuras democráticas que tengan a todos los ciudadanos como si fuesen iguales? Y, al fin y al cabo, no habría que hacerlo. Y Murray Rothbard aquí, y Hoppe aquí dice que lo contamos en el podcast, creo que está, ¿no? La alegoría. Lo de la casa, ¿no? Lo de la casa, ¿no? Y viene a decir que, primero de todo, la democracia ha fallado porque no todos somos iguales, en orden de lo que estaba diciendo aquí, pero él decía que el Estado es como una casa, ¿no? Y en la casa, pues, tú puedes vivir en régimen de alquiler o en régimen de propiedad.
Y viene a decir que él, que los que vivimos de alquiler en una casa, al fin y al cabo firmamos un contrato de 4, 5 años, 2 años, y por lo tanto esa casa no la sentimos como nuestra y no la estamos reformando todo el rato. No estamos pintando las paredes, no estamos viendo que a lo mejor el suelo habría que cambiarlo, que la ducha hay que cambiarla, que hay que hacer un mantenimiento un poquito más exhaustivo, ¿no? Es decir, los de alquiler no nos preocupamos por eso. En cambio, el propietario está todo el rato pensando cómo puede mejorar la casa. ¿Y si pongo este suelo? ¿Y si tiro este tabique y hago más grande esta estancia? ¿Y si coloco aquí una estantería? Al fin y al cabo es su propiedad, puede hacer lo que quiera. Y se puede preocupar porque la casa esté lo mejor posible de aquí a que se muera él. Y lo que viene a decir Job es que la sociedad es igual. Lo que habría que tener es a un gran propietario que posea todo el Estado, que posea toda la sociedad, a un gran monarca, que es el que de verdad se va a preocupar porque la sociedad avance. Porque va a estar mirando para la sociedad de aquí a 10, a 20, a 30 años. En cambio, si eliges a políticos cada 4 años, ellos se van a sentir como que están de alquiler ahí. Entonces no van a mejorar de verdad la sociedad. Bueno, la pregunta que dejo abierta, y esto se la dejo a todos los que están acá y a todas las que están conectadas y los que después nos van a ver, porque esta grabación va a quedar, es si eso que acabas de describir era lo que estaba pensando esta persona cuando le preguntaban si creía en la democracia. No lo sabemos. Acá hay un meme, no sé, tampoco quiero profundizar nada más, ¿no? Pero me había olvidado que habíamos puesto este meme del señor Hoppe ahí con su metralleta y una red que no hace falta ahora que profundicemos, en todo caso está todo contado y explicado en los podcasts, así que vamos a cerrar, ahí está, ahí nos vemos más grandes. Jaime, estamos llegando al final, no sé si hay alguna pregunta, Miguel o a Andrea, alguna cosa de último momento muy, muy importante, pero si no, llegando a casi las 2 horas de charla, me parece que hemos cumplido con el objetivo de este segundo módulo, entender más y mejor, aunque no a fondo, porque es inmenso el concepto, pero qué es y cómo funciona la alt-right. Jaime, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Espero que la hayas pasado bien. Sí, hablando de esto siempre me gusta bastante. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Os enviaremos el email con la información para la siguiente sesión y para que podáis mandar vuestras preguntas de antemano si las tuvierais. La siguiente sesión, déjame aclarar que es con Silvia Díaz Fernández sobre antifeminismo, que es una persona que conocí gracias a Jaime, él me la recomendó, así que no se olviden de escuchar, hay un podcast de Epidemia Ultra sobre antifeminismo para arrancar con algo de información antes de la discusión del martes que viene, y está también el informe en el que se inspira ese episodio sobre la manosfera en España, que tal vez sea muy interesante para las personas que viven en España, pero también para las del resto de países que están anotadas acá, que seguramente les va a interesar mucho. Así que bueno, Jaime, muchas gracias, Miguel, Andrea, nos vemos entonces la semana próxima. Muchas gracias. Adiós. Chao.